Empiezo con una historia. Conocí a una señora que cada año, cada vez que llegaba Navidad, quitaba un adorno de su casa. El primer año desapareció la estrella del árbol. El segundo, las esferas. El tercero, las luces. El cuarto, el propio árbol. Luego llegó el turno del nacimiento, también llamado el Belén, en algunos países como España, y lo fue haciendo de forma muy parecida. El primer año comenzó quitando a los pastores. El segundo año a los animales que ilustran el portal de Belén. El tercer año a los Reyes Magos. Y así sucesivamente hasta que llegó un 25 de diciembre donde ya no había nada. El argumento de la señora, que sus hijos y sus nietos ya eran demasiado grandes. Un argumento que, en mi opinión, reflejaba más bien lo que quiero prevenir con este video. El enfoque pastoral del desmantelamiento, el ir a menos, justificándolo por decir que nos toca simplificar. Y estoy de acuerdo, a veces en la fe y en las celebraciones puede haber agregados que no ayuden, distorsiones que con el paso del tiempo alejen a las personas de la fe. Sin embargo, no hay que confundir simplificar, revisar, actualizar con desmantelar, que viene siendo el espíritu de derrota y el perder convicciones importantes a la hora de transmitir la fe, a la hora de evangelizar, bajo pretextos, como es que pues, la gente ya no nos sigue, es que es demasiado ostentoso, y así podemos irle dando vueltas hasta que nos quedemos sin nada. Pongo tres ejemplos. Uno, referido a un caso que tiene que ver con la piedad popular. El segundo, en cuestiones de colegios católicos. Y el tercero, pensando en una celebración de X capilla, templo, lo que sea, ¿no? Bueno, en lo de la piedad popular, pues si se sigue la línea de esta señora que conocí, viene el momento de la procesión anual con el santo patrono de la comunidad o la santa, y entonces a alguien se le ocurre que mejor ya nada más se le dé vuelta a la plaza de la iglesia. Al año siguiente, pues que ya no se ensaye con el coro. De ahí, pues que en vez de utilizar ciertos ornamentos, pues mejor ahí que se queden guardados. Y cuando se dan cuenta, pues ya solo queda el esqueleto de lo que era esa expresión popular que precisamente por venir de la base social tiene su significado. En el caso, por ejemplo, de un colegio católico, pues cuando se llega a esa desilusión, decir, no, pues ya tampoco cantamos el himno, no, pues ya en el evento deportivo que año con año se celebra, pues ya en vez de una misa, mejor una bendición rápida. En el evento deportivo, donde antes invertíamos en las banderas o en el marcador, ahora mejor que no se ponga. Y entonces desmantelamos, que no tiene nada que ver con las necesarias actualizaciones, las necesarias revisiones, pues para que no se pierda la esencia y también para poder responder a los retos que las nuevas generaciones nos plantean. Y en el caso de una capilla, ¿no? Decir, bueno, pues ahora en la fiesta titular, antes encendíamos las lámparas principales del pasillo, ahora no solamente no las vamos a encender, sino que este año las vamos a quitar. Y de ahí, pues antes efectivamente utilizábamos el órgano, no, ahora mejor que ya no se prenda. Y entonces llega un momento donde pues nos quedamos con el puro esqueleto. Por supuesto que lo importante no es los signos externos a los que me estoy refiriendo, no son esenciales, pero sí son de utilidad, porque el ser humano es, por decirlo de alguna manera, audio y visual. Entonces, ciertamente necesitamos de elementos
materiales para poder acercarnos a las realidades internas. Muchas veces no es simplificar, sino una especie de depresión institucional. Muchas veces no es simplificar, sino perderle amor a la camiseta. Muchas veces no es simplificar, sino perder, aunque suene fuerte y aunque suene feo, la fe en Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que vamos relativizando. No, pues ya para qué organizamos este campamento. No, pues ya para qué hacemos este retiro. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar el formato del campamento. No todo campamento responde a los retos actuales, pero ¿por qué eliminar un espacio que bien organizado, bien cuidado, puede ser una oportunidad para que más personas creen vínculos sanos que les ayuden? Entonces, hoy la nota es prevenir el enfoque pastoral del desmantelamiento. Repito, estoy de acuerdo en que tiene que haber actualizaciones, estoy de acuerdo en que la tradición exige renovación, no puede ser de otra manera, pero una cosa es renovar y otra cosa es desmantelar. Una cosa es simplificar y otra cosa es eliminar, ¿sí? Cuando lo que está en juego son elementos importantes, cuando lo que está en juego son elementos que ayudan a comunicar y en vez de ir a menos, a atrevernos a ir a más, porque muchas veces ese espíritu de derrota, esa desilusión, pues se va transmitiendo, ¿no? Y entonces, claro, se genera un ambiente donde pues las cosas ya no caminan, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión escuché a una persona decir en una escuela, bueno, pues como ahora estamos simplificando, estamos renovando, ya no vamos a coronar a la Virgen. Pues claro que está mal esa persona, que sí se le corone. Obviamente hay que verificar que la celebración le permita a los estudiantes entender el significado en el siglo XXI de una coronación, pero de ahí a eliminar cualquier acto vinculado a María, pues eso es el desmantelamiento. Y entonces luego nos preguntamos que por qué la gente joven no cree. Luego nos preguntamos que por qué ya no hay nadie que se apunte en el plano vocacional. Pues porque sí, como la señora, primero quito la estrella, luego quito la esfera, luego quito las luces, luego quito el árbol, luego quito incluso el propio nacimiento, pues al final lo que vamos a tener es un cascarón vacío. Entendamos que hay que renovar la forma, sin duda, pero conservando el fondo y que por muy esenciales que seamos, lo cual está bien porque hay que ir a lo concreto, no hay que olvidar el valor que tiene la estética, no hay que olvidar que necesitamos, y esa es la grandeza de la liturgia católica, de elementos visibles, sensibles, que nos permitan acercarnos a esa realidad profunda que está en el mundo interior, pero que, como digo, requiere de espacios que favorezcan esa búsqueda. Es cierto, insisto, que hay agregados de los que nos tenemos que ir desprendiendo, pero es que se ha tomado como pretexto la cuestión de los agregados para quedarse en la zona de confort, para no comprometerse y para dar un desmantelamiento en vez de un impulso, en vez de un retomar, en vez de un potenciar, en vez de un vamos a hacer las cosas, sí, con ganas, con ilusión, sabiendo que el esfuerzo que pongo, a lo mejor en el momento, pues no me va a arrojar un gran resultado, pero a la larga algún fruto se va a dar. Para cerrar esta idea y precisarlo, cuento una última historia. Esta historia justamente la acabo de leer en el perfil de redes sociales que tienen los dominicos, justo antes de hacer el video. Y cuentan la historia de un padre, seguramente un fraile, que pues está en X lado, llega la hora de la misa, se asoma y no hay nadie, o sea, nadie acude, nadie participa. Y entonces viene pues esta tentación del desmantelamiento, ¿no? Y
y le viene la idea de, pues, ¿para qué salgo a decir misa? Pues si no hay nadie, ¿no? Y entonces, pues vamos a menos, se quita ese espacio, se quita esa hora, pero al final, y después de unos minutos de tolerancia que dio, le llegan unas cuantas pocas personas, como 5, dice la historia, ¿no? Y pues le vuelve a venir como la idea de, pues, ¿valdrá la pena con 5 personas? Mejor no. Y total, que termina celebrando la misa. Después de la misa, asaltan al padre. O sea, todo le salió mal ese día, incluso al parecer hasta lo anotó, el peor día de mi vida. Casi nadie asistió, yo mejor hubiera desmantelado lo que iba a hacer. Y con el paso del tiempo, un día, ya pasados los meses, los años, cuenta esa historia, ¿no? De que cuidó la misa como si tuviera a 2,000 personas enfrente. Y habló que de esas 5 que habían ido, ¿sí? Era una pareja, ¿no? O sea, eran algo así como 3 jóvenes y de ahí un esposo y una esposa, ¿no? El total de 5. Y resultó que en el lugar donde contó lo que había vivido meses o años atrás, estaba esa misma pareja que había asistido aquella vez que solo eran 5 y donde el enfoque pastoral del desmantelamiento estaba tentando ese padre. Al final, el padre no hace caso de ese enfoque, da una misa, repito, como si hubiera tenido presente al mismo Papa, y resulta que era una pareja que ya se iba a separar, que ya iba a romper y que estaban en la última misa antes de iniciar los trámites. Y gracias a lo que el padre dijo en esa misa de 5, se salva esa relación, se salva ese esposo y esa esposa y permanecieron casados. ¿Qué trato de decir con esto? Que hagamos las cosas con calidad, que no nos quedemos únicamente en lo cuantitativo como en lo cualitativo y que superemos esa mentalidad de cierre, que superemos esa mentalidad de ya no hay nada que hacer, porque siempre hay algo que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Con eso termino, entre los santos que han sido fundadores y las personas promedio. Pues que donde las personas promedio veían motivos de cierre, de acabar, los fundadores santos veían motivos para abrir, motivos para estar, y muchas veces sin recursos, muchas veces con, sí, cierta prudencia, lógico, pero sobre todo con la fe. Entonces, no sobrecarguemos las celebraciones, no se trata de eso. No sobrecarguemos las actividades, pero tampoco renunciemos a esos espacios y a la calidad de los mismos, porque al final eso comunica, ¿sí? No pongas una vela toda destruida si tienes una en buenas condiciones. Si es el día principal de esa capilla y tienes una iluminación especial, úsala. No es lo esencial, en eso estamos de acuerdo, porque lo único esencial es Dios, el solo Dios basta de Santa Teresa. Pero los seres humanos tenemos 5 sentidos y ante esos 5 sentidos hay que cuidar ciertos elementos de forma que bien llevados, bien planteados, nos llevan a la esencia. Pues que esta historia nos ayude a prevenir ese enfoque de desmantelamiento, ese enfoque de a ver quién es el último en apagar la luz y nos lance con fe y con una actitud más positiva a seguir ofreciendo estos espacios de calidad para favorecer la presencia de Dios en la historia, en el aquí y el ahora, aunque seamos pocos. Porque esos pocos, lo vimos en el video de la minoría creativa de la que hablaba el entonces Cardenal Ratzinger, será esa minoría la que atraiga, la que contagie en el buen sentido a esa mayoría distante.